Se acerca el final del mercado de fichajes y la Real sigue necesitando jugadores de fútbol y el Chelsea tiene de sobra. Vamos a ver qué se puede fichar en el equipo Blue de Londres. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, otro Churdin que estáis viendo este vídeo. Venimos a hablar del Chelsea y la Real Sociedad, que a priori no tiene ninguna relación, pero se nos ha ocurrido un vídeo que puede estar interesante, porque aprovechando que tenemos en casa un experto en Premier y periodista barra aficionado de la Real como es Iker, y que la situación del Chelsea es extremadamente curiosa en el mundo del fútbol, porque tienen más de 40 futbolistas en nómina en una cosa extrañísima, que ha provocado una política de fichajes y de no ventas o lo que sea que hace un overbooking tremendo. Pues les sobran muchísimos jugadores y algunos puede ser que sean interesantes para la Real. De hecho, hay alguno interesante para la Real. Y lo vamos a comentar hablando un poco de estos 5 descartes del Chelsea que pueden llegar a la Real. Por un lado, hemos analizado la situación de la Real, que es evidente que necesita un central y un delantero. Quizá cuando estéis viendo este vídeo ya haya fichado un central, sea Hummels, sea quien sea. Quizá también haya hecho un delantero, sería mala suerte, pero bueno, en principio no lo hay. Pero también pensamos un poco a medio plazo qué puede necesitar la Real o qué podría haber necesitado en este inicio de mercado y qué puede seguir necesitando el mercado que viene, porque el Chelsea en 5 días no va a vender a 21 jugadores, como muchos saldrán cedidos, alguno traspasado, pero no va a deshacerse de todo. Entonces este problema va a estar igualmente el año que viene y puede que algún jugador de estos le interese a la Real. Ahí hemos tirado del conocimiento y del criterio de Iker, que es el que ha elegido a los jugadores, pero la situación del Chelsea es extraña, Iker, y esto puede llevar, por un lado, a que haya una salida masiva y por otro, a que los precios no sean tan caros, porque al Chelsea le interesa quitarse de encima a muchos jugadores. Pues sí, es que se han hecho muy virales las fotos y vídeos del Chelsea entrenando en el gimnasio, que parece que hay 40 personas y la gente pues dice, le parece raro, pero es que el otro día, de hecho, Enzo Maresca, que es el entrenador, dijo que no, que él no está entrando con 40 jugadores, que está entrando con 21 y que los otros 20 están apartados entrenando solo y que prácticamente le da igual lo que pase con ellos. Así que eso, pues aún más si cabe, rebaja el precio de estos descartes y pues casi por miseria querrán desprenderse de ellos para abrir hueco salarial y para sacar pues un mínimo dinero de un posible traspaso. En estos descartes hay de todo. Hay desde jugadores muy jóvenes que han fichado como perlas, desde, pues, por ejemplo, los que han fichado en Brasil, como David Washington, Angelo Gabriel, creo no equivocarme. Desde perlas de la propia cantera del Chelsea, que ya sabemos que salen muchos jugadores buenos de esta cantera, como puede ser... si no me equivoco, es que tengo aquí un cacao de nombres que como para diferenciar los que son de la cantera y los que no. Pero bueno, aquí ya tú me puedes ayudar, alguno de la Pocos hay de cantera. la cantera. Bueno, Chris alguno, James es de la cantera, por ejemplo. Colwill. También. Jugadores que estaban muy contrastados, pero que con el cambio de entrenador, otro más, y de estilo, otro más, que ha habido en el Chelsea este verano, con la llegada de Enzo Maresca, pues no tienen cabida por rendimiento, por tipo de juego, por edad o lo que sea, como pueden ser Sterling, Lukaku, jugadores, ya veis, Chilwell. Chilwell, Kepa, o sea, jugadores de talla importante, vamos a decir. Entonces, voy a intentar que tengáis en pantalla la imagen de la plantilla del Chelsea con todos, por posiciones, que es una auténtica locura. Y ya estaréis viendo, pero bueno, hay jugadores, ya os digo, desde los que he mencionado, pasamos a jóvenes talentos como pueden ser Chukwuemeka, etcétera, etcétera, etcétera. En principio, no hay una división real de descartes y no, porque no lo han anunciado como tal el Chelsea, pero ya se ven las convocatorias de las primeras jornadas en Premier quién sí está o quién no. La situación más icónica es la siguiente. Tienen 7 porteros, tenían 6 y pagaron 25 millones por Jorgensen, el del Villarreal, para ser suplente en principio de Robert Sánchez, por ahora por lo menos.
que es tremendo, y también la de la delantera, que tienen otros 7 delanteros y que no les vale prácticamente ninguno, porque el que juega es Nico Jackson, que yo no lo consideraría delantero centro puro, también está Nkunku, que para mí tampoco es delantero, y el tercero sería Marc Guiu, que lo acaban de fichar del Barça, que había jugado muy poquitos minutos en el primer equipo del Barça. Entonces, por nombres, Iker, a ti me imagino que no muchos nombres que te impactan, los tienes bastante más vistos que yo en muchos casos. Pero bueno, centrándonos en las necesidades de la Real, vamos a empezar por la posición de central, que ya sabemos que a la Real le interesa Hummels, que probablemente ya esté fichado, pero bueno, en caso de que no saliera en el último momento o que no hubiese existido el de Hummels, me imagino que tienes alguna alternativa. Sí, he pensado en Disasi, que yo creo que no es un descarte como tal, pero ha estado desconvocado en los 2 partidos de Premier League y solo ha jugado el de Conference, así que un poco los tiros van porque no cuenta mucho. Te vengo diciendo el verano que mi fichaje para el central hubiese sido Tosin Adarabioyo, que lo veis ahí como otro central que ha llegado gratis este verano del Fulham, pero como ya está en el Chelsea y está contando para Maresca, pues ya imposible, y nos centramos en Disasi, que es un central francés de 26 años que se formó en el Paris FC, el otro equipo de París, aparte del Paris Saint-Germain. Luego fichó el Reims, pero donde despuntó fue en el Mónaco, que alguno lo recordará en la temporada 2021-2022, que llegó a marcar en Anoeta de cabeza en Europa League. Tiene un valor de mercado de 40 millones y, pues, como el año pasado pagaron 45 millones por él, yo creo que por menos de 20 no saldría, o incluso con una cesión, con una opción de compra. En este caso, como decimos, las necesidades importantes del Chelsea para quitarse jugadores, pues pueden llevarte a que, por ejemplo, en el caso de la Real, que necesitas un central para que te dé tiempo de 1 o 2 años, a lo mejor sacas una cesión simple, ¿no? Por un jugador que es muy caro, que tiene, ya vemos, un valor que quizá la Real en ese traspaso no se puede meter pese a lo ingresado por Lenormand, pero que sí que te puede, a lo mejor, al Chelsea interesar quitarse el salario o gran parte del salario un año, incluso meter una opción de compra, que ya sabemos que a la Real no le suele convencer, ya lo ha dicho varias veces a Privai, que no trabaja por las opciones de compra, sino que si luego quiere negociar, pues negocia. Y tener a un jugador de talla de Disasi, que yo lo recuerdo del Mónaco, que jugó contra la Real y que de hecho lo acababa de fichar el Mónaco, creo, cuando jugó contra la Real. Y que no sé si, y que metió gol en Anoeta Eso es. en Europa League. Entonces, me parecería un jugador que desde luego daría el juego aéreo que tenía Lenormand, ¿no? Sí, es lo que más se destaca de él, el juego aéreo, la fortaleza en los duelos es muy potente. Luego con el balón pues no es tan aseado y ha tenido algún error en el Chelsea, también propiciado porque ha sido un desastre el Chelsea y pues no había muchos jugadores a quien pasarle el balón y por intentar arriesgar pues ahí ha fallado. Y también destaca de él que tiene muy pocas lesiones, lleva 3 temporadas seguidas jugando más de 30 partidos en liga, tanto en el Mónaco como la última en el Chelsea. Y incluso el año pasado en el Chelsea con Pochettino llegó hasta jugar de lateral derecho, que fue un poco objeto de meme en Inglaterra porque claramente no tiene características para ello, pero Pochettino insistía con él y le ponía de titular. Pero eso, yo le veo como para central, sería una opción parecida a Hummels, pese a ser todavía joven porque es un central ya experimentado y que daría rendimiento inmediato, mientras se da tiempo a que se fogue John Martín y a que Pacheco pues coja esos galones para en un futuro ser titular. Así que sí, yo lo mejor que veo es una cesión, porque como nos vamos a encontrar con el Chelsea, hay muchos jugadores que tienen contratos largos porque los acaban de fichar, pero como cambian de entrenador cada 6 meses, pues lo ficha un entrenador, pero el siguiente que viene ya no le vale y directamente lo ponen en el mercado. Y les hacen contratos largos para amortizarlo más, haciendo la trampa que luego Eso obligó a la es, Premier a meter la norma esa de que no pueden amortizar más de 5 años. Bueno, en esta eso es. posición el Chelsea también tiene algún descarte más, como puede ser Humphries o Trevor Chalobah, que quizás es el otro más famoso, Sí. que los pones por debajo de Disasi, entiendo, que también me imagino que también serían más baratos. Pero bueno, en el caso de Chalobah, siendo, si no me equivoco, inglés, ahí ya se complica el asunto, porque estará media Premier detrás o Championship para sumar jugadores ingleses. Bueno, vamos a la posición que yo creo que a todo el mundo le interesa, que es la de delantero centro que necesita la Real sí o sí. Ya sabemos que tiene que salir primero Carlos Fernández o Sadik o ambos en este caso. Y en este caso has elegido a uno, pero antes de decir
¿a quién has elegido? Vamos a ver qué más tiene el Chelsea, ¿no? Hemos mencionado a Mark Guiu, a Nico Jackson y a Nkunku, ¿no? Como delanteros, digamos, del primer equipo del Chelsea, que quizá fichan a otro y otro de esos tres pasa a ser descarte, pero bueno, veremos. Pero como descartes están Armando Broja, David Washington y Romelu Lukaku, que molaría mucho. Sí, pero creo que lo tiene hecho con el Napoli de Conte, que es con quien mejor rendimiento ha sacado tanto en el Inter como, bueno, no sé si bueno, estado en otros sitios, pero en el Inter ahí con la pareja con Lautaro. Pero yo me he quedado con David Datro Fofana, que es un delantero de 21 años marfileño, que incluso en Twitter lo he llegado a ver gente de la Real poniendo como pidiéndolo. No sé si, supongo que sin ninguna información de nada, pero que sí lo pedían, porque como Disasi tiene contrato hasta 2029 también, contrato de larga duración, pero en este caso tiene un valor de mercado de 12 millones, por lo que sería para la Real una operación que podría cometer. Puede jugar tanto en banda como de delantero, pero es un 9 hecho y derecho. Y en el Chelsea, pues como los tropecientos jugadores que fichan, luego entran en un círculo de cesiones y no llegan a tener oportunidades. El año pasado jugó media temporada cedido en el Unión Berlín, jugando Champions e incluso marcó gol. Y la segunda mitad de temporada jugó en el Barley, en Premier League, donde marcó 4 goles y una asistencia en 879 minutos, lo que sale a una participación de gol cada 175 minutos. Y en un equipo muy Y, malo. sí, en un equipo de abajo que hizo 24 puntos en 38 jornadas, así que en esos equipos ya sabemos que es difícil jugar de delantero. Bueno, aquí, Yo le, aquí tenemos ya el primer nexo con la Real, que es que conoce a Geraldo Becker. Eso es, han compartido vestuario con él. No había pensado, pero bien apuntado. Y como a Geraldo Becker, yo le destaco la velocidad al espacio, con también un buen remate de cabeza, aunque pensaba que era más alto. Repasando cifras, he visto que mide 1,82 según lo que pone en internet. Pensaba que era un poco más alto, pero también me parece que carga rápido el disparo con las dos piernas, no se lo piensa a la hora de chutar. Y aunque no ha metido muchos goles últimamente, creo que es un jugador que tiene esa capacidad para armar el tiro. Este tampoco es de la cantera del Chelsea, ¿no? ¿O sí? No, No, no este es, es también viene fichado. del molde de Noruega, fichado. Bueno, o sea, este es muy joven, contrato largo, ha estado en cesiones y a la Real, quizá con el poco tiempo que queda, también le puede interesar una cesión de un Sí, delantero. Yo no descartaría en este caso, porque, sobre todo porque no te vas a quitar a tu delantero en cuanto a traspaso. O sea, todo indica que Sadik y Carlos, lo más probable es que salgan, si salen cedidos, uno de ellos, o los dos, o lo que sea. Entonces, fichar un delantero que tenga algo pero que te venga cedido con una opción de compra, como en este caso, que es un jugador más barato en general que los que hemos mencionado hasta ahora de los descartes y demás, no me parece mala opción. Sobre todo por lo que comentamos tú y yo siempre en casa, fuera de cámaras. Es que el delantero titular de la Real es Mikel Oyarzábal, salvo que pase algo muy noticioso como que venga este tío y se ponga a hinchar a meter goles como si no hubiera un mañana. sí, bueno, y aún así me cuesta ver que en el partido importante de semifinales de Copa, Oyarzabal se quedase en el banquillo. Bueno, Sería, se lo podría veo más que mover lo a tirase banda a o lo que banda, sea. Eso es. pero no creo que le viniese bien a la Real. O un doble punta, volver Y al rombo. sí, y cargarte a Cubo o a Barrene. Eso. Pero bueno, destacar de él también que no es un jugador que haya tenido mucha continuidad, no ha jugado más de 25 partidos en ninguna temporada, quitando en la última, que se dividieron en dos equipos, entonces pues entre que se adapta a uno y se adapta al otro, casi se le han ido la mitad de los partidos, y que su mejor temporada la hizo en 2022, hace 2 temporadas, en el molde en Noruega, que llegó a marcar 21 goles entre Liga, Copa y las previas de Conference League, que luego ya le fichó el Chelsea con la temporada empezada. ¿A ti es un jugador que te gusta, Datro Fofana, para la Real? ¿O es el que más te Ah, gusta de los que hay disponibles en el Chelsea? a ver, me gusta más el que has comentado antes, Broya, pero tengo entendido por lo que he leído en prensa de Inglaterra y tal, que lo tiene hecho con el Ipswich Town, aunque todavía no se ha confirmado. Pero bueno, para ser un delantero suplente sí que me gustaría un perfil pues un poco a lo Samu Morodion, un poco como Sadik, así, diferente a lo que suele tener para las segundas partes. Pero menos Me parece caótico, bien. espero. Sí, sí, no, un poco más técnico y más de meterse en lo que juega el equipo y no ir a su bola como hace Sadik. Entonces,
Tú comentas que yo he comentado lo de la cesión, que me parece muy interesante, pero en cuanto a traspaso, ¿crees que podría salir por menos de 10 millones? Sí, yo creo que entre 8 o 10 millones el Chelsea te lo saca. No, no creo que te ponga ningún problema porque es un delantero que no cuenta para el entrenador y tampoco es que a ellos les costara una millonada, así que por 8 millones yo creo que te lo pueden comprar. A mí el delantero que me gustaba, por cierto, que está en el Chelsea ahora, que no es un descarte, era Mark Guiu, que además tenía una cláusula barata. Pero que quede el Mm. apunte ahí hecho. Bueno, queda ahí mencionado el delantero que elegirías tú. Del brasileño Washington este no sabemos mucho, ¿no? Llegó un poco extraño y ya va a volver a salir. Sí, ha jugado un poco, yo creo, la verdad que no lo tengo muy visto, así que no, no creo que haya jugado mucho porque eso, no tengo recuerdo de haberle visto. Bien, pues dicho esto del delantero, vamos ya con otros tres jugadores que no son ni delanteros ni centrales, pero que son interesantes. Vamos a ir un poco más rapidito, más picadito, pero que has elegido tres de todos estos descartes que podrían encajar en la Real, ya sea para el mercado siguiente, por si pasa algo en enero, o bueno, o que hubiesen encajado si no se llega a fichar, por ejemplo, a Javi López, o a Susic, o a Sergio Gómez. Eso es. He visto a Ben Chilwell, que seguramente lo conocerá la gente, que destacó en el Leicester. Luego el Chelsea pagó 50 millones en 2020 y ganó la Champions con Tuchel. Y incomprensiblemente para mí, el entrenador ha dicho que no le interesa, que lo que le ha llevado bastantes críticas de la afición del Chelsea. Es un lateral izquierdo que cumple 28 años en diciembre, así que todavía tiene años de carrera por delante. Eso es, si no se llega a fichar a Javi López, pues sería una alternativa interesante. Tiene contrato hasta 2027, un valor en Transfer Market de 28 millones, pero yo creo que pues eso, por alrededor de 20 lo puedes llegar a sacar. Me parece un lateral izquierdo, a diferencia de Tierney, que es más brillante en ataque que en defensa. Llega muy bien tanto por fuera como por dentro y destaca con una técnica muy buena, tanto para combinar como para buscar centros, como para buscar el pase largo. Y encaja en la Real por otra razón, que son las lesiones. Esto podría Sí, abaratar su sí. precio y encajar perfectamente. Sobre todo a raíz del año pasado, creo que fue, o hace dos, que se rompió el cruzado, estuvo más de 200 días lesionado. A partir de ahí, como siempre se dice, te van surgiendo lesiones musculares y se ha perdido un montón de partidos y de hecho desde 2018 no ha jugado más de 25 partidos en ninguna temporada. En este caso sería otro claro de cesión y ver qué tal, porque claro, por un lateral Sí, con este historial de lesiones y demás, con esa edad, pagar ese dinero a la Real pues sería complicado, pero un caso Tierney, que parece que además Tierney ahora decían que era carísimo y ahora se va a ir a Turquía barato, eso leí el otro día, no sé a quién leí, que se iba a ir barato al Besiktas o algo así. Entonces, bueno, estas cosas que te puedes ahí bien la cesión. Bueno, otro nombre, Carni Chukwuemeka, que desde luego tendría carisma en cuanto al apellido, daría problemas a los narradores, pero que sería algo muy distinto a Chilwell. sí, los dos nombres que nos quedan ahora son mediapuntas, tanto Chukwuemeka como el que luego vamos a mencionar. Chukwuemeka es del 2003 y si alguno por aquí me sigue en redes verá que desde años llevo dando la tabarra con este chico. Escribí un artículo, de hecho, hace 3 años sobre la cantera del Aston Villa y tal, y él era pues la mayor promesa que tenía la cantera y pues lo menciono en el artículo. Luego lo fichó el Chelsea por 20 millones cuando había jugado 4 ratos con el Aston Villa, pero no ha tenido oportunidades y sí que cuando las ha tenido ha jugado bien, pero ha sido muy difícil entrar. Le ficharon a Enzo por 100 y pico millones, a Caicedo por otro 100 y pico. También está Palmer por ahí, así que ha sido imposible hacerse un hueco en el 11, pero sería un fichaje pues que no hace falta ahora mismo en la Real, pero interesante si no hubiesen llegado jugadores como Sucic o si, O si no se Zakarian. hubiese apostado por la cantera, vamos. O Zakarian, ¿no? O sea, sería para ese Eso es. perfil de tercera Sí. altura que pudiese aportar, joven, que... Mira, que tiene coincidencia con Sucic, que no es austriaco, pero sí nació en Austria. Eso Que es. ese sería otro perfil. Sería un perfil además bastante Olave, que también tuvo ahí su acercamiento con el Aston Villa. En su momento seguro que le estudió a Chukwuemeka para decidir si se iba al Aston Villa como director deportivo o no. Y podía haber sido ese, que también podía haber, si llegas a haber hecho el acuerdo del Real Unión unos años antes, podía estar cedido en el Estadio Ungal.
Carney Chukwuemeka. Y por último, el nombre que quieres apuntar es Cesare Casadei, que si no me equivoco, he leído que incomprensiblemente no va a entrar tampoco en la plantilla. Y que me suena de cuando vi el Mundial Sub-20, que fue el Balón de Oro y que jugó muy bien. Sí, encima por ser italiano, también del 2003, pues es como que encaja más todavía que Chukwuemeka en la Real. Eh, como dices, otro fichaje del Chelsea que no se le da oportunidades, lo fichan para entrar en un círculo de cesiones y intentar revalorizarlo y venderlo, y no ha sido así. El año pasado jugó en el Leicester la primera mitad de temporada, luego Pochettino lo recuperó en enero, no sé para qué, porque no le dio luego oportunidades y entonces se estancó. Ahora llega Maresca, que lo tuvo en el Leicester en la primera parte de la temporada del año pasado, pero ahora no lo quiere en el Chelsea, no entiendo muy bien a qué se debe ese cambio. Y eso, un media punta de último pase, zurdo, con gol, buen disparo. Sería un jugador muy bueno y yo creo que eso por 10 8 millones estaría en la Real. Pero evidentemente no es un jugador que haga falta y no va a hacer la Real una inversión por él ahora. A ver, aquí hay que mencionar que sean jugadores interesantes que mencionar, que son algo curiosos, que no significa que los ficháramos nosotros, sino que del Chelsea, que nos parecía curioso que tenía tantos descartes, pues que eran aprovechables. Evidentemente puede pasar cualquier cosa, porque si Zaharian, por ejemplo, no se adapta, sigue con las lesiones y demás, quizá la Real le busque una salida y necesites un perfil ahí, o que Bryce se salga y vengan a por él y se lo lleven. Pueden pasar cosas, por eso os estamos diciendo que probablemente Casadei y Chukwuemeka ambos pertenezcan al Chelsea la próxima temporada también. En cualquier caso, yo no creo que salgan traspasados en estos últimos días. Quizá Chilwell sí, pero los otros yo creo que van a seguir perteneciendo al Chelsea y por eso os digo que son interesantes no solo para este mercado, sino para los que viene, tanto el de enero como sobre todo el del verano que viene. Pero bueno, estos son los nombres que quería destacar. Iker, me quedo con el de Datro Fofana, que además me empieza a encajar bastante por perfil, por su estatus, que tampoco es gigante, por esa juventud que decía Perribay que querían en el delantero que querían fichar y no por eso descartaban a Mayor a la última hora. No sé si tú lo ves, el de Fofana fichando por la Real en estos últimos días de mercado. La verdad es que me encaja porque siendo un súper descarte del Chelsea, la Real yendo a por un delantero que va a ser suplente de Oyarzábal y demás, que es joven y que no va a ser tan caro, en los últimos días de mercado suelen encajar esas dos cosas, ¿no? Lo de super descarte y de club grande y fichaje suelen encajar en los últimos días de mercado. Sí, de los cinco seguramente sea el que más sentido tenga y si hay alguno que tenga posibilidades, pues sea él. Además, es un descarte del Chelsea que no hay que olvidar que es un equipo de Conference y llegaría a un equipo de Europa League, así que no sé si considerarlo un paso adelante en su carrera porque el Chelsea es más grande que la Real, pero que jugaría una competición mejor y tendría más minutos, eso está claro. Y desde luego para el jugador es muchísimo más atractivo estar en la Real que en el Chelsea, que yo, como diría Carragher, no entiendo cómo los jugadores siguen firmando por el Chelsea. O sea, es que no sé si son ciegos o no tienen ningún tipo de sentido seguir firmando por el Chelsea sin ser una superestrella mundial que tengas asegurado sí o sí jugar en el equipo. O sea, es curioso. Sí. O sea, cada Bueno, 3 meses. encima, en la imagen que has mostrado, creo que no aparecía, pero ahora también ha llegado Joao Félix, así que es un delantero más que tiene También. ahí el Chelsea. También, es verdad. Cierto, cierto. De hecho, ya ha metido gol. Pues nada, este es un poco el vídeo que queríamos hacer, algo distinto que tendríamos que haber hecho a principio de verano. Sí. Que se nos ha ocurrido en la última semana. Pues también. Entonces, pues, lo hemos hecho Sí. a De última hora. hecho, se nos ocurrió un vídeo parecido a este, pero sumando a Leicester y Newcastle, que se decía que tenían que vender antes de final de junio, creo que era, para entrar en el fair play financiero. Y se nos ha ido alargando y ya ha perdido validez ese vídeo. Pues eso. Que este es el vídeo que queríamos hacer del Chelsea. Contadnos si conocéis algunos, si iríais a por alguien del Chelsea para este final de mercado, del que hemos comentado o otro. Yo me mantengo en que molaría mucho el Lukaku con Imanol, en esa presión. Pero es verdad que Lukaku y Conte son inseparables y parece que va a ir para Napoli. Si os ha gustado, dejad un like, un comentario, una suscripción, seguidnos en redes sociales, a Iker para saber más de Premier también. Y seguiremos por aquí por el rincón, que vienen 2 semanas de muchos vídeos interesantes ya preparados, en algunos casos grabados, en otros por grabar, pero que os van a gustar seguro, seguro. Nos vemos en la próxima, gente. Hasta otra.